Hoy vamos a charlar con un padre de familia, un escritor. Tiene solamente 27 años. Ya ha empezado a escribir su biografía o su libro. Bueno, vamos a charlar un poquito de eso. Además, ha leído más de 80 libros en lo que lleva su vida. Es acompañante terapéutico, bien lo digo, está en el segundo año de la cursada. Ya está por recibirse ahí nomás. Ha pasado por muchas facetas de su vida. Le voy a preguntar después un poquito de él. Hoy vamos a charlar con Emanuela. ¿Cómo le va? Buen día, Emanuel. ¿Cómo anda usted? Bien, muy buenos días. Bueno, agradecido primero que nada por esta oportunidad de estar esta mañana compartiendo con ustedes, de ser partícipe de la radio. Aunque siempre estamos participando como oyente, pero bueno, hoy tengo la hermosa oportunidad de poder salir al aire, así que también saludo a aquellos oyentes que siempre nos escuchan. Bien, hoy lo hemos traído un poquito para charlar sobre lo que tiene que ver, mucha gente en este tiempo de pandemia se ha inclinado, primeramente, bueno, ha sido lo que tiene que ver la televisión, ha llevado o Netflix, ha llevado a la gente, al gran público a ese lugar. Un cierto porcentaje ha sido medio reacio, pero después cuando ha pasado el tiempo, como que todos volcaron hacia la lectura. ¿Cómo ves este tiempo de pandemia frente a la lectura? ¿Ves que la gente se suma más, se suma menos? Sí, yo creo que por ahí, hoy por hoy la gente tiene más tiempo. Creo que el tema de esta situación de la pandemia y de la cuarentena nos llevó a un parate general. Se nos cambiaron muchas rutinas, muchas estructuras y en lo personal creo que ha sido una etapa de muchos duelos para muchas personas. Hago acá un hincapié, una referencia, por ejemplo, cuando hablamos de duelo, muchas veces asociamos esa palabra a un hecho de cuando una persona pierde un familiar o a un ser querido. Uh-huh. En sí yo considero que la vida es un duelo desde que comenzamos, es decir, el duelo implica pérdida. Cuando salimos, por ejemplo, del vientre materno, salimos de ese lugar para estar en el mundo, después dejamos el pecho por un alimento más sólido, dejamos de estar en brazos para pasar un andador y así sucesivamente, pasamos al jardín, dejamos el jardín para la escuela y todo eso implica duelo. Y cuando se produce el duelo, que perdemos algo, es algo necesario, considero yo, es algo necesario y creo que en esta época ha habido muchos duelos y por ahí, como dice Freud, el padre del psicoanálisis, que muchas veces lo he citado, aquellas personas que logran admirar o valorar aquello que es perecedero son las personas que por ahí tienen más capacidad de duelo, porque en algún punto todo es efímero, por así decirlo, en algún punto todo va a pasar. En la palabra de Dios también lo dice, que todo cielo y tierra pasarán, pero bueno, sabemos que lo que no pasa, que es eterno, es la palabra de Dios y otros valores como la fe, la esperanza, el amor, que también nos menciona el apóstol Pablo, pero después el resto va a pasar. Pero considera un poco eso. Si tuvieras que aconsejar a alguien de por qué leer, ¿Por qué leer? ¿Por qué tengo que leer? Yo, si fuera alguien, un joven que tal vez no está tan empapado en la lectura, ¿qué encuentro en la lectura? Bien, ¿por qué leer? Yo creo que así como está el ejercicio físico para el cuerpo, la lectura es un buen ejercicio para la mente. Trae muchísimos beneficios a nivel cognitivo, a nivel de retención, a nivel de prestar atención, de poder memorizar. Creo que también tiene muchos beneficios, muchas virtudes que mejora, por ejemplo, en el habla de una persona, en la dicción, en su vocablo. También a la hora de escribir, en lo que es la ortografía. También considero que es un buen desestresante, es decir, si tenés la capacidad de concentrarte en un libro, de poder leerlo, es como que tu mente se desconecta por un poco, o por un rato, al menos en el tiempo que estás concentrado, de lo que sucede alrededor. Esto y muchos más beneficios, todo en la medida que sea usado de una manera con razón, ¿no? Porque siempre digo que por ahí todos los extremos son malos, si no por ahí nos pasaría un poco como el famoso personaje del libro de Don Quijote, que de tanto lectura termina perdiendo su juicio y la cordura y sale a hacer sus andanzas. Entonces creo que hay que usarlo con uso de razón y sí, en la medida que lo usemos bien tiene muchísimos beneficios. Bueno, se comunicaba Marcos y nos daba un saludo y le decía: me gustaría que Manuel dé consejos sobre cómo ser un buen escritor. Bien, bueno, partamos de la base que no me considero yo un escritor, por ahí tengo muy altos referentes en lo que es la escritura y recién me estoy iniciando
en esto. No soy muy partícipe tampoco por ahí de dar consejos, pero sí por ahí te puedo contar mi experiencia. Y en lo personal lo que por ahí diría es que a mí me ayudó mucho el hecho de leer. O sea, la lectura es fundamental. Si escribís un libro, obviamente tenés que tener una buena base de lecturas, de conocimiento de los tipos de novela, cómo lo vas a encarar, porque no es lo mismo narrar un libro en primera persona que narrarlo en tercera persona, a qué apuntás, a qué querés, si querés que sea un libro de tipo biográfico, algo verídico o algo ficticio, y dentro de lo ficticio, si vas a narrar novelas, de qué tipo la vas a encarar, para qué público va a ir dirigido, si va a ser un público juvenil, un público infantil, un público de adolescentes o personas más mayores. Todas esas cosas son buenas tenerlas en cuenta a la hora de redactar. Y si me permiten, algo que a mí me gustó mucho de un libro en el cual me identifiqué con eso que el autor narraba. A mí en lo personal me gusta mucho como escritor Paulo Coelho. Hay un libro de él que se llama El Zahir, y es una novela en la cual él explica cómo se siente él a la hora de escribir, y en lo personal me ha pasado un poco eso. Él deja como un ejemplo en el cual él dice que como que visualiza que hay diferentes islas que deben ser exploradas. Entonces él toma o se sube a su barco llamado Palabra, que es lo que lo conduce hacia esas islas. En la medida que va haciendo su trayecto, le pasan diferentes cosas, desde tormentas, tempestades, altos, bajos, ganas de volverse a donde empezó, ganas de abandonar, ganas de seguir, hasta que dice llega a cierto punto en el cual la idea se esclarece, es clara, visualiza bien la isla y sabe hacia dónde va. En lo personal me ha pasado un poco eso, así que a la hora de escribir es fundamental a ver hacia dónde apuntamos. Y yo creo que en lo personal algo que sí puedo decir es dejar todo en manos de Dios. Encomendarte a Dios, decirle: Señor, quiero hacer esto, quiero escribir esto, dame la creatividad, dame la sabiduría para poder llegar. Es bastante amplio hacer, por ejemplo, vos querés escribir, no sé, por ejemplo, un borrador, tiene que ser, por todas las cosas que decís, es bastante amplio. Sí, es bastante amplio. Y citando nuevamente a Coelho, él dice que el hecho de escribir es una de las actividades más solitarias del mundo. Y es así. Estás vos solo ahí con tu ordenador, o sea que lo hagas en papel. Yo en lo personal me gusta hacerlo en computadora, porque por ahí me siento como, no sé, me es más accesible que hacerlo con hoja y con lapicera, pero es una actividad bastante solitaria. Hablabas de algunos referentes, hablabas de gente que tenés ahí, bueno, nombrabas a uno de ellos. ¿Quién más tenés como referentes a la hora de poder consultar o de seguir sus pensamientos y su forma de mirar a través de la pluma? Bien, en lo personal me gusta mucho lo que son leer libros, pero de novelas. Me gusta mucho leer libros de novelas que sean historias. Considero por excelencia y lejos que la Biblia es el mejor libro que hay a la hora de consultar, de obtener la respuesta, la vas a encontrar todas ahí. Después lo demás es añadidura, lo demás que podemos leer. Hay otros libros que te dejan buenos consejos, buena enseñanza, libros a nivel cristiano, pero también a nivel secular. Pero si tengo que elegir un libro, obviamente elijo la Biblia. Y autores hay muchos que me gustan. Me gusta mucho el género ciencia ficción. Ray Bradbury es un muy buen escritor que te hace volar si tenés imaginación. Tiene muy buenos libros como El otro pie o Crónicas marcianas, La sabana. Tiene esos escritos que El faro, la sirena del faro, también es un muy lindo libro. Después otros géneros que me gustaron, por ejemplo, en lo que refiere a lo que son género romántico, por ahí los libros de Nicholas Sparks son muy lindos para leer. Quizás muchos conozcan la película de Diario de una pasión. Bueno, está basada en uno de sus libros, y valga decir que el libro difiere mucho de lo que es por ahí la película. A veces suele pasar eso. Pasa mucho, ¿no? El que se cambia lo que es escrito a llevarlo al cine o a la pantalla grande, como que el guión tiene que cambiar también, ¿no? Yo no soy muy partícipe en lo personal de que si me gustó mucho el libro le esquivo un poco a la película. Claro. Porque la termino mirando, pero me termino desilusionando, claro, es la realidad. Pasa eso. Obvia muchos detalles. Yo tengo una pregunta con respecto a todo lo que estás hablando. Y una de ellas es, ¿cuál fue el impulsor? ¿Cuál fue el motivo que te dio a leer? Bueno, voy a responder tu pregunta. Antes de eso te quería agradecer por los elogios que me diste hoy en la mañana. Te iba a agradecer.
La verdad que... Por eso, no, sí. Una presentadora como ella Tremendo. no hay. Sí, Se lo dijo. No es normal. Me permito decirte otra cosa. No está permitido. Tenés que contestar la pregunta. ¿Cómo le va a decir a eso al invitado? No, usted no puede, No, déjelo. es que- No lo censure, por favor. Déjelo que él hable como tiene que hablar. Usted está censurado. Como dice en la Biblia. De lo que abunda en el corazón, Habla la voz. habla la boca. Exacto. Te la dejo ahí y Sin contesto tu querer. pregunta. Así que le muteamos su micrófono, porque ya la sacamos al panel porque no quiere hablar el invitado con usted. Bien, ahora sí, respondiendo a la pregunta que me habías hecho, ¿cuál fue el motor que me llevó? Por allá, a los 22 años, siempre hay alguien que te condiciona para hacer algo. Y bueno, tenía un compañero que él me había dicho, Chema, ¿por qué no te escribís algún día algún libro? Estaría bueno que escribas. Siempre me veía leyendo cuando teníamos tiempo libre. Y esa idea me quedó un poco dando vuelta en la cabeza. Siempre tuve la idea de escribir un libro, pero bueno, creo que el tiempo se dio ahora. Es decir, cuando surgió el tema todo esto de la cuarentena, en lo personal me pasó que me cambió muchísimo la rutina, me rompió el esquema por completo. Y considero que bueno, que fue un tiempo de aprendizaje, de renovarnos y me llevó a esto. Digo, bueno, ahora dispongo de más tiempo libre, ¿por qué no sentarme e intentarlo? Intentarlo. Así que bueno, empecé a escribir el libro. Después un día acá de visita en la radio, Pablo me hizo la propuesta de escribir las columnas. Así que también me sumé a eso. Y bueno, en lo personal creo que ese fue el motor que me llevó a poder escribir. La disponibilidad de tiempo hoy por hoy me llevó a poder sentarme tranquilo, encontrar ese espacio para poder escribir. Confieso que en un principio, también respondiendo un poquito hoy a lo que decía Marcos, cuesta, a lo primero cuesta un montonazo sentarte y después por ahí me pasaba una parte como que cuando ya tenés la idea en mente, te agarra un poco como de obsesión de que querés seguirlo porque querés que termine y ver la obra terminada por completo. Y eso te lleva como que no podés parar y como siempre digo, por eso todos los extremos son malos. Entonces me dije, no, me estoy yendo demasiado, necesito un parate, me tomé unos días y después retomé. ¿Crees que estar mucho tiempo en tu proyecto, por así decirlo, puede llegar a arruinar eso que estás haciendo? Puede que sí, porque como siempre digo, considero que los extremos son malos. Es decir, cuando te obsesionás con algo y no parás, puede que algo que es bueno se convierta en algo malo. Y puede que a veces es bueno también parar un poco porque, bueno, estando desde afuera, aún así, por más que no estaba escribiendo, la cabeza sigue pensando ideas y surgiendo. Y a veces tener un poquito de tiempo de ocio, de parate, hace que surjan buenas ideas también. Bueno, seguimos charlando con nuestro amigo Emma sobre lo que tiene que ver con la literatura, con escribir. Y vamos un poquito a lo suyo. ¿Cómo es esto? ¿Por dónde viene? ¿Qué es lo que si tenemos que... No me tire toda la data, ¿por dónde vamos? Una sinopsis, digamos, sin spoiler. Sí, Algo así. Exactamente. Bueno, estoy trabajando en dos proyectos que tengo ahí, que no es solamente un libro, sino que estuve trabajando en dos en este tiempo de la cuarentena. Y ya están ahí medios cocinaditos, falta ajustar algunos detalles. Y bueno, lo que te puedo decir que lejos estuvo Tami de lo que hoy planteaba, que yo ya pensaba que por ahí sería algo más reflexivo o algo así. Si bien sí tiene para reflexionar, pero son dos novelas ficticias, obviamente, no son verídicas. Se trata de dos novelas y mi idea es dirigirla hacia un público adolescente, tirando a juvenil. Bueno, personas más grandes también podrían leerla. Ajá. Como que abarca, diríamos, todo un público. No es que... Claro, no va a sector para una persona. No. Iría en contra de las reglas. Como claro, un poco a contramano, como somos nosotros. Sí, ¿no? Iría un poco contra las reglas, porque recién me dijo, bueno, hay que mirar para un sector. No, Abierto. Abarcaría gran parte del público, diríamos. Perfecto. Así. Bien. ¿Título? ¿Tenemos algo ahí medio que barajamos? ¿Ya algo fijo? Sí. ¿O se puede mover todavía? Sí, es más, bueno, si querés te puedo decir el título y más o menos como te decía la sinopsis de lo que se trata. Vamos por ahí. El primero en el cual estuve trabajando, que es un poquito más extenso que el segundo, ronda casi en las 200 páginas aproximadamente. Me llevó casi un mes, poder escribirlo. Por completo, y el título que le puse es Caballero. Consiste, digamos, si te lo tengo que ubicar en un tiempo, en un contexto, en la época medieval.
era muy común, el tema de las cruzadas, de los caballeros. El libro está narrado en tercera persona y ronda en torno a un personaje que pasa por un montón de avatares y dificultades propias de la vida, pero a pesar de todas las circunstancias que él va a atravesar, siempre se va a mantener aferrado a su fe, a sus creencias, a su juramento como caballero, porque en esa época no era que eras caballero así porque sí, tenías que ganártelo al título ese. Y a pesar de las traiciones, de los engaños, de las dificultades que él pasa, él siempre se va a mantener firme a eso. Y como siempre considero, creo que toda persona, los personajes reales, por ejemplo, que conocemos de la Biblia, todos han pasado por la escuela del quebrantamiento. Ajá. Es un hecho pasar por eso, y mi personaje no va a ser la excepción a eso, sino que es un personaje que está atravesado por la escuela del quebrantamiento, y en base a eso él sigue fiel a sus convicciones. De eso trataría un poquito el libro de Caballeros. Podríamos decir que es como una novela. Es una novela, es sí. Es una novela. Muy bueno. Rápidamente, tenemos algunos mensajes, pero cuénteme un poquito. Algunos libros para leer. Tenemos prácticamente poco tiempo. Quiero llevar a todo lo que hemos traído en el día de hoy. Libros para leer. Bien. Te recomiende. Antes de los libros, no sé si lo querés para ahora o dejar para después, porque había mencionado un segundo libro. No sé si querés Dale, que te tire. como lo tengas ahí a mano. Bien, perfecto. Bueno, les nombré Caballero. Y el otro libro lo titulé Joshua Harí. ¿Cómo? Eso. Bien, ¿qué quiere decir? Joshua Harí. Ajá. Te explico el porqué de los nombres. Joshua es un derivado de Josué. Sí. Un poco, valga la redundancia, en aquel sucesor que fue de Moisés. Un poco por eso elegí ese nombre. Y Harí es un nombre indígena, de raíces indígenas, que significa león. También es una novela ficticia, un poco más corta que la anterior. Y en este libro, por ejemplo, me tomé la libertad de cuando lo hacía, pensaba un poco en mi viejo. Bien. Pensaba un poco en él, porque, por ejemplo, de chico siempre compartíamos las películas de Convoy. Algo que me inculcó, las películas de Convoy. De esa época, el libro gira en torno a eso, a esa época del lejano oeste. Así que bueno, me inspiró un poco a leer ese libro. Y como siempre digo, no sé si hoy lo preguntaron o por ahí lo omití, creo que mi viejo fue un pilar para la lectura, porque yo de chico tengo el recuerdo de que siempre lo veía leyendo algo. Y de hecho me inició en la lectura con libros no, historietas mejor dicho, que por ahí la han visto, la han sentido nombrar, las andanzas de Paturuzú, de Paturucito, sí. Locuras de Isidoro. Sí. Me inculcó eso. Me acuerdo que además de los libros que yo leí de la escuela, que me hacían leer de la escuela, uno de los primeros libros que yo leí por voluntad propia era uno que él tenía, que era una biografía del Che Guevara. Siempre andaba ahí con la gorrita y dije, a ver, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, tenía el libro, me puse a indagar y fue uno de los primeros libros que leí por voluntad propia. Así que bueno, es un poco la inspiración para el segundo libro. Y si querés te digo acá algunos para recomendar. Perfecto. Bueno, acá traje un popurrí para todos los gustos. Ajá. Ya lo dije hoy, pero lo vuelvo a decir. Considero que la Biblia tiene que estar ahí, es fundamental que esté. De hecho, yo en lo personal, además de leer otros libros, siempre hago hincapié en leer primeramente la Biblia. Bueno, por ejemplo, para liderazgo, un libro que me gustó mucho, se titula El mejor líder de la historia, de Lucas Leis, a quien tuve la oportunidad, creo que por allá por el 2018, cuando fuimos a especialidades juveniles, tuve la oportunidad de verlo, como quien dice, en vivo y en directo, y la verdad que me encantó. Es un muy buen orador y es un tipo muy abierto de mente, y el libro trata, sin hincapié obviamente en Jesús y en su liderazgo, un liderazgo de servicio, un liderazgo de autoridad. También hace hincapié en que Jesús pasa por la escuela del quebrantamiento, así que para liderazgo es un muy buen libro a la hora de leer. Tengo también, por ejemplo, para matrimonios. Para los matrimonios, un libro muy bonito. Ustedes ya que van a entrar en algún momento. En algún momento, claro. Léanlo previamente. Sí, léanlo, sí. Así ya cuando llegamos ahí, después no hay que hacer consejería. Bueno, claro. Lo tengo en cuenta. Sí, por favor, anótelo. Tantas cosas que anotan en ese teléfono, anote este libro que le va a recomendar mi amigo Manuel. Bien, tengo dos para recomendar para matrimonios. Uno se llama Los 10 Mandamientos del Amor, de Ed Young. Y bueno, va a tocar, obviamente, valga la redundancia, habla de 10 mandamientos, pero específico del amor. Por ejemplo, huir de las tentaciones, no te endeudarás, no codiciarás y todas esas cosas.
Otro muy lindo, se llama Los 5 lenguajes del amor. Está en su versión para varones y también para el público femenino. Exactamente. Después, si te gusta mucho, por ejemplo, leer tipo reflexiones a modo de poemas, uno que me gustó mucho se llama Ama a Dios y disfruta la vida, de Joyce Meyer, que no es un libro que necesitas leerlo de corrido, de principio a final para entenderlo, porque está dividido por diferentes temáticas, tales como la fe, la gracia, el amor, el perdón, la oración. Tiene micros reflexivos que son muy útiles a la hora de leer. Para los jóvenes uno para mí, gustó, a ver, qué bien. Que me gustó mucho, del pastor Fabián Liendo. Sí. De la banda de Kiosco. Exactamente. Es más, lo compré cuando fuimos a ver lo que tuvo el recital acá en Mariano Sí. Moreno. Compré el libro Invisibles, Invisibles. que está muy bueno. En una parte él le dice al hijo que cuando lo vean a él, a su hijo, que vean un reflejo de Cristo. Y trata, el libro toca un poco sobre eso, de poder ser un reflejo de Cristo para evangelizar a aquellas personas que no lo conocen aún. Para las mujeres, unos libros que leí, que me los recomendó el pastor Martín en su momento, porque algo que me llamó mucho la atención cuando llegué acá a Nueva Vida era cómo trabajaban las mujeres en la iglesia. Veía mucha mano de obra por parte de las mujeres sirviendo en la iglesia, y eso me llamó mucho la atención. Y él me recomendó unos libros de Kathryn Kuhlman, que fue una mujer más o menos también contemporánea con Aimee McPherson, que escribió muy buenos libros. Yo lo usó mucho en el Ministerio de Sanidad, y me leí el libro de ella, Jesucristo nuestro sanador, en el cual están los testimonios de personas que fueron sanadas por su mano. Y también otro que se lo regalé a mi esposa, no sé si lo habrá terminado de leer porque Rosa no es muy amante de la lectura, El toque del maestro. Toque del maestro. El toque del maestro. El toque del maestro. Bien. Del ámbito cristiano, y bueno, y hay un libro en particular, después tengo una lista de por ahí libros seculares que también están muy buenos. Y hay uno que me gustó muchísimo, un libro cristiano que se llama El latido del corazón del rabí, de Brennan Manning. Es un librazo para leerlo. También habla sobre Jesús, su ministerio, cómo fue quebrantado, y hace hincapié en eso, acercarnos de tal punto a Él, a su presencia, de ser capaces de oír sus latidos, de estar en una cercanía, en una conexión a tal punto de poder escuchar los latidos del corazón de Rabí. Es un muy lindo libro, no es muy largo, es corto, se lee de corrido fácilmente y está muy bueno. ¿Qué lugar recomendás para leer? Porque vieron que hay personas que no tienen problema de leer cuando hay mucho bullicio, es como que ellos se concentran en su lectura y listo. Bien. Pero hay personas, puntualmente, ejemplo yo, me recontra cuesta leer en mucho ruido. Entonces, ¿qué lugares recomendás? Y bueno, eso va a gusto de cada uno tiene su particularidad. He conocido gente que, por ejemplo, encuentra atractivo el baño para ahí mientras está sentado, haciendo sus necesidades, leyendo un libro. ¿Por qué no? Es un buen lugar para algunos. Yo creo que es cuestión de gustos. El parque, por ejemplo, al aire libre, es un buen lugar. Yo en lo personal me gusta mucho leer antes de acostarme a dormir. Me acuesto en la cama, abro el libro y leo. A la noche, por ejemplo, en lo personal. Después van cada uno. ¿Por qué no? Si tenés un hogar ahí en tu casa, un fogón ahí al lado del fogón. Bien romántico. Bien romanticón ahí, ¿por qué no? Está buena la idea también. Lo romántico no se te va cuando tenés que traer la leña, tenés que poner cosas. Sí, bueno, ahí se sacaba un poco el romanticismo. Ahí se va un poco todo. Hay un libro que en lo particular me gustaría mucho que la gente lea, que se llama más si te gusta la lectura o no, está muy bueno, a mí me gustó mucho, diría que es uno de mis favoritos también. Fahrenheit 451 se llama el libro. A modo de sinopsis, sin spoilearte, está la película también, que por ahí la han visto, no la recomiendo a la película porque difiere mucho. Pero si bien es un libro viejo que se escribió allá por la década del 50, ya tiene casi 70 años, en esa época el autor se imagina un mundo ficticio donde está prohibido leer. La lectura está prohibida a tal punto que los bomberos, en vez de apagar los incendios, todo lo contrario, lo generan. Son los encargados de perseguir a las personas que leen y obviamente aplicarles una pena porque está considerado como algo punible. Valga la redundancia, el protagonista principal en uno de sus trabajos, en una de sus labores, va a incendiar una casa, porque encuentra una mujer que tiene un libro, y hay un libro en particular que le llama mucho la atención y decide llevárselo. Y acá se las dejo porque el libro que él se lleva no es nada más ni nada menos que una Biblia
lo empieza a hojear a escondidas y le empieza a cambiar la cabeza y empieza a ver las cosas de todas maneras. Estaba prohibido leer, ¿por qué? Porque cuando la gente leía es como que automáticamente era obligada a pensar, y en ese mundo era tanto la tecnología, tanto los medios sociales, era tan masivo que tenían toda la gente atrapada en eso. Y deja una muy buena enseñanza, porque a veces es lamentable, pero hoy en día es mucho la tecnología, que está muy buena, no digo que no, pero por ahí es demasiada y los libros se dejan de lado. No llegamos al extremo de quemarlo como en el libro, pero se están dejando de lado. Así que es un muy buen libro para leer. Emma, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a ustedes. En otra oportunidad. Gracias a ustedes. En otra oportunidad.